¿Cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidos hoy, 7 de mayo del año de la pandemia de 2020, a esta sesión número 32. El pasado es aún. Espero que se encuentren muy bien, que se mantengan en casa y que me sigan acompañando en este recorrido sobre la historia del pensamiento criminológico, la construcción del proceso penal, su naturaleza política y la indagación como un eje de control. Ayer mismo con ustedes compartí lo que fue el inicio de la oscuridad, el primer Código de Procedimientos Penales de 1880, que estableció de una manera totalitaria, arbitraria y violatoria de cualquier racionalidad de investigación, el proceso a través del cual se construye la culpabilidad de aquel que es seleccionado aleatoriamente o por su vulnerabilidad por el poder punitivo. Estamos asistiendo precisamente a la cimentación, a las bases de un poder punitivo que va a acompañar al ejercicio del poder político durante el siguiente siglo. No solamente ello, sino que la conciencia de quienes van a participar como operadores de este naciente sistema va a quedar impactada, va a quedar infectada por esta estructura de dominación del porfirismo, del positivismo, y que al día de hoy, en nuestros tiempos, en este año de la pandemia, aún subsisten muchísimos resabios sobre la concepción de cómo hacer la investigación de un hecho que la ley reputa como delito. Preocupante es, porque ayer lo platicaba con ustedes, el hecho, entre otros, de que sea el juez quien investigue, pero que además el Ministerio Público sea quien instruya al juez sobre cómo investigar, que lo pueda inclusive suplir y llevar a cabo las investigaciones sin mayor reparo que el avisarle y transmitírselas para que después él las continúe. Es así como inicia en nuestro país esta desafortunada época de la que aún no hemos logrado salir avantes. Y esto es porque el hecho de que hayamos tenido una dominación durante 3 siglos de un sistema inquisitorial que a través de la tortura construía a sus responsables, que eliminaba a los adversarios que se construía, el nuevo modelo procesal penal va a venir solamente a cambiarlo de nombre, porque seguirá siendo exactamente el mismo. Será dirigido de la misma manera ante aquellos que no tienen la oportunidad de enfrentarse al sistema penal. No estoy diciendo que el sistema penal esté únicamente creando delincuentes. El delito existe, por supuesto, pero no es el proceso penal la solución de la criminalidad, bajo ninguna circunstancia, que es como se ha querido seguir entendiendo hasta hoy en día en muchos sectores, de que es el Código Penal y el Código Procesal Penal los remedios eficaces contra el crimen, lo cual, bueno, pues no solamente es una errónea interpretación del fenómeno de la criminalidad, sino que constituye un pretexto para ejercer un populismo penal, una dictadura penal en medio de las crisis de criminalidad que en nuestro país no han dejado de existir, porque esa es otra parte importantísima. Hay quienes dicen, es que hay una ola de criminalidad. No, 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 no. México ha vivido en una tormenta de criminalidad desde hace más de 3 siglos. Hace 4 siglos vive una tormenta de criminalidad cuyos factores están perfectamente identificados y que pocos se han esmerado en poder atender y resolver
de manera eficaz. Entonces, vamos a continuar con este recorrido que estamos haciendo en el decurso tanto de México y el mundo occidental, y les platiqué también sobre este Código de Procedimientos Penales de 1894, que lo que hizo el segundo código, que tiene una aplicación de carácter nacional, es importante decirlo, es una aplicación de carácter nacional, y que lo que vino a hacer nada más 14 años después del anterior código fue acomodar capítulos, aumentar algunos plazos, pero mantener el mismo esquema, como lo que hemos destacado de esta diatriba de que una persona puede ser detenida por sospechosa, ser incomunicada, tomarle su declaración y hasta después de ello permitirle que nombre un defensor. La institucionalización de los testigos de oídas, que ustedes lo vieron en los artículos que mencioné a este respecto, la confesión, que se va a convertir obviamente en la reina de las pruebas, siempre obtenida bajo una tortura que no puede ser ni denunciada, ni investigada, ni mucho menos comprobada. Entonces, esta es la forma en cómo el porfiriato se construye un poderío sobre el dominio de una población irredenta, de una población que es un México bronco, que es un México dividido, que son muchísimos Méxicos los que existen en esos momentos en el siglo decimonónico. El siglo decimonónico es la implosión de muchas capas sociales que han estado siempre olvidadas, excluidas. México se debate entre ya no una disputa política todavía porque hay una dictadura en curso, pero sí se debate a sangre y fuego con el crimen, se debate a sangre y fuego en las poblaciones que están muy, muy, muy lejanas del centro. Un régimen que utiliza el primero mátelos y después averiguan. Por eso podemos recordar el caso de la sublevación que se dio en el buque Libertad allá en Veracruz, que es un caso que les quiero comentar con mucho detenimiento, quizá nos alcance el tiempo el día de hoy y si no, el día de mañana, porque ese evento que ocurre en Veracruz va a generar una distorsión en las funciones constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aún hoy subsisten. Pero vamos por partes porque son varios temas los que hoy quiero comentar con ustedes para que podamos ir avanzando en este análisis de nuestra historia, tanto criminal, política, procesal, penal. Les platiqué a ese respecto y creo que también es importante que recordemos que tenemos en el Semanario Judicial de la Federación las épocas. Todas las primeras épocas corresponden prácticamente al siglo decimonónico. Darse un clavado en la jurisprudencia denominada histórica es una grandiosa oportunidad, es una oportunidad extraordinaria el poder analizar estas épocas que como ustedes lo pueden ahí advertir, bueno, pues son de enero de 1871 hasta 1914 aproximadamente, cuando se dan la nueva época, la quinta, que esta va a ocurrir con motivo, desde luego, de la Constitución de 1917. Bien, entonces, teniendo este marco ya de referencia, porque en las primeras épocas es cuando se instituye la Corte, ¿no? Que se lo hace el presidente Benito Juárez, que ordena ya la agrupación de las tesis. Y como les decía, el poder darse un clavado histórico es extraordinario porque nos permite ver una gran cantidad de fenómenos que se presentaban de carácter social, penal, y que vamos a verlos todavía en los albores de la quinta época. También les platiqué ayer sobre Heraclio Bernal,
Les platiqué un poquito sobre este personaje, Jesús Malverde, dentro del tema del bandolerismo, que no lo hemos dejado de abordar porque el bandolerismo subsiste y va a subsistir al siglo siguiente. Va a tener después unas transformaciones terribles de las cuales también nos vamos a ocupar. Tenemos aquí el caso de esta mujer muy conocida, a quien se le apoda la Bejarano, porque su esposo lleva ese apellido. A ella se le atribuyen al menos 2 homicidios de menores de edad, pero con una particularidad. Esta mujer, a través del estratagema de mandar pedir personas que le ayuden en el servicio doméstico, las recibía en una aparente contratación, pero lo que realizaba con ellas eran actos de sadismo, actos de crueldad, porque las golpeaba, las quemaba, como la imagen que nos está presentando aquí Guadalupe Posada, lo que la convierte no en una asesina serial, en los términos que un siglo más adelante se van a establecer para la categorización de este tipo de criminales, sino que estamos ante una persona con unas desviaciones en su carácter para llevar a cabo este tipo de atrocidades. Cuando esta mujer llegó a la cárcel, tuvo que ser separada, ya que las demás reclusas pretendían hacerle escarmentar exactamente lo que había hecho padecer a sus víctimas. Es el caso de la Bejarano, un asunto que motivó el interés, el morbo, la preocupación y la inquietud en aquellas épocas a las que nos estamos refiriendo. Aquí tenemos, aquí pueden ver ustedes a una figura que es demasiado conocida en México y particularmente en Jalisco. Se trata ni más ni menos que del general Ramón Corona, quien llegó a ser gobernador de ese estado, gobernador del estado de Jalisco. Y en esas épocas que les estoy refiriendo, el siglo decimonónico, bueno, pues este gobernador era general, tenía una aceptación considerable en su actuación. Tenía, digamos, en las encuestas, era bien visto, era muy bien visto este personaje, pero no solamente en Jalisco, sino dentro de la élite militar, porque no olvidemos que la asunción de Porfirio Díaz al poder va a llevar, desde luego, a ese cuerpo militar a encumbrarse en diferentes posiciones políticas. Este hombre iba caminando un domingo junto con su esposa cuando arteramente fue atacado a puñaladas. Una de ellas en el cuello, que prácticamente lo desangró. Alcanzó a llegar con vida al palacio, pero al día siguiente falleció. Eh, la persona que cometió el crimen, la persona que cometió el crimen, una vez que asestó las puñaladas en la humanidad de este personaje, echó a correr y se corrió una versión. Una de las versiones fue de que el propio autor en un callejón se apuñaló a sí mismo en 4 ocasiones, como si no existiera el instinto de supervivencia, y falleció. Pero una segunda versión apunta
a que al lugar al que corrió el asesino lo aguardaban unas personas y estas personas lo asesinaron. Si ustedes, junto con un servidor, comenzamos a hacer comparativos de este tipo de crímenes en donde el perpetrador también es asesinado, vamos a encontrar muchos casos en la historia mundial. Las dos versiones eran contradictorias en sí mismas, me refiero. O el autor, el perpetrador, se suicidó o lo asesinaron. La segunda hipótesis comenzó a tomar más fuerza cuando los analistas comenzaron a comentar que había sido orden de Porfirio Díaz la eliminación de Ramón Corona precisamente por el crecimiento que estaba teniendo en el ámbito político. De esa manera se quedó la idea flotando de que el responsable de este crimen, magnicidio, había sido el propio presidente de la República. Un magnicidio, sí, porque era el gobernador en funciones del estado de Jalisco. Manuel Caballero, jalisciense también, fue el primer reportero en México, reportero como tal, reportero con esa actividad, y así es considerado Manuel Caballero. Trabajaba en un medio de comunicación y tomó la decisión de elaborar un impreso urgente con la noticia de la muerte del gobernador y decidió que la portada del periódico fuera una mano abierta, una mano, chorreando sangre. Era la mano del asesino, es lo que quería transmitir. El haber tomado esta decisión por Manuel Caballero, quizás sin que se lo hubiese propuesto, llevó a que, además de que el periódico se vendiera de forma extraordinaria, que obligó una segunda edición durante el día, a que a partir de ese momento todo lo relacionado con crímenes se denominara nota roja, precisamente por la sangre que chorreaba de la mano de la portada del periódico realizada por Caballero, por Manuel Caballero. A él se le considera como el fundador de este género, un género que va a tener una gran cantidad de dividendos y de implicaciones en la vida de nuestro país. Al ratito vamos a platicar de esos efectos de la nota roja en el porfiriato, porque estamos todavía en el siglo decimonónico y vamos a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, pero más adelante, con mayores elementos, podré platicarles de lo que sucede con la nota roja, su impacto y unos primeros análisis de aquel momento. Para que no sea tan... aquí está, por ejemplo, ya, eso es después, esto ocurrió, eh, ocurrió después del atentado contra el gobernador. Vean ustedes cómo se comienzan a hacer las gacetillas. Sensacional y terrible noticia. Una señorita que se arroja desde la torre de catedral. Se narra aquí, quizá no se pueda ver con mucha nitidez, pero dice, una bella señorita. Vean, vean, lo interesante acá es el manejo del lenguaje, pongan atención.
Una bella señorita, huérfana, que contaba 20 años de edad, conocida con el nombre de Sofía Ahumada, vestida con gran elegancia, subió a las torres de catedral acompañada del relojero Bonifacio Martínez, su ayudante Vicente Estrada y otras dos personas de apellidos Aguilar, una y la otra Martínez. Y bueno, ya en lo demás viene todo el relato. Y Posadas dibuja a la joven señorita y bella, porque le dan esa característica, además de cómo está vestida, la dibuja de forma impoluta, ¿eh? O sea, va con un gran vestido, no trae ninguna lesión, pero está prácticamente suspendida a punto de perder la vida en ese terrible suicidio. La nota roja entonces va a comenzar a tratar de atraer la atención del público con este tipo de, eh, de lenguaje sensacional y terrible, horrible, espeluznante, caótico, inhumano, cruel, etcétera, 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 etcétera. El horroroso, por ejemplo, el tenebroso, el terrible. Y ya vamos a ir analizando el lenguaje que se utiliza en la nota roja un poquito más adelante. Bien, pues no todo es tan trágico, no todo es lleno de tragedia. Quizá muchas y muchos de ustedes conocen esta canción del Piojo y la Pulga. Lo que quizá no teníamos todavía completamente certero es que a pesar de su popularidad, esta canción no es mexicana. Es una canción que nació a finales del siglo XIX en los campos de Extremadura, España. Y de ahí fue trasladada a nuestra región, donde pues se le cambiaron algunos conceptos y se introdujo por primera vez al célebre gorgojo. Bueno, eso es para que vean que no todo es crueldad y sangre. Vamos por un momento ir a Estados Unidos. Vamos momentáneamente a Estados Unidos, porque no quiero que lo dejemos el mundo occidental en su desarrollo fuera de nuestros estudios. Y los quiero llevar a Estados Unidos por lo siguiente. Estamos en el siglo XIX, parte final. Un empresario eh, manda a comprar del extranjero vidrio que necesita para su empresa. El vidrio llega a la aduana de Nueva York, al puerto de Nueva York, y la policía del Tesoro, la incipiente policía aduanal del Tesoro en Estados Unidos, ha estado investigando no a esta persona, sino investigando de manera abierta las remesas, no las remesas, sino las mercancías portuarias que están llegando a los Estados Unidos. Y estas cajas de vidrio las asegura de manera inmediata y le pide al propietario que le muestre no solamente las facturas de ese envío, sino que además le muestre sus libros de contabilidad para acreditar que se está conduciendo con legalidad en esa actividad. Pues con la oposición correspondiente, el ciudadano va, entrega toda su contabilidad, toda su información y le imponen una condena por unos temas menores que no tienen que ver con el hecho en sí de lo que querían investigar, lo que motiva a que este ciudadano interponga una apelación y que la Corte intervenga. La Corte va a determinar
que esa actuación que hizo la autoridad es incorrecta y que es incorrecta porque nadie le puede pedir a una persona pruebas para autoincriminarse porque va en contra de la cuarta enmienda. Esta resolución es uno de los primeros precedentes importantes en los Estados Unidos, aunque después fue siendo matizada, pero es importantísima porque de esta determinación se pone de manifiesto que las investigaciones de las autoridades no pueden ser arbitrarias, sino que deben de tener una justificación y que en el caso concreto no pueden pedirle al propio ciudadano que exhiba documentos que lo puedan comprometer. Este es el caso Boyd versus United States, del cual en breve les voy a postear la resolución. Pero ese es uno de los precedentes que tienen que ver con una serie ideológica que va a guiar a los precedentes en Estados Unidos sobre lo que nosotros vamos a denominar el debido proceso. El caso Boyd versus United States. Y ahora, ya que estamos en el ámbito de la sangre, les presento a don Herman Webster Mudgett. Este personaje saltó a la fama porque acudió a una feria que comenzaba a tomar mucho crédito en los Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Chicago. Era una especie de feria de la tecnología, bueno, la tecnología de aquel tiempo. Y llegando a ese lugar, pues se decidió a cometer pues bastantes tropelías. Veamos. Buenas a todos. El día de hoy traigo el capítulo 16 de la saga de asesinos seriales, con la historia de Herman Mudgett Holmes, más conocido como el Dr. Holmes. Bien, sin más paja, comencemos. Herman Webster Mudgett, también conocido como H. H. Holmes, o Dr. Holmes, fue uno de los primeros asesinos en serie de Norteamérica. Capturó, torturó y asesinó a unos 200 huéspedes en su hotel Trampa de Chicago, un lugar que se le llegó a conocer con el nombre de The Murder Castle, el Castillo de la Muerte. Su oscura mente ideó una mansión llena de trampas propia de una retorcida novela de terror. Holmes nació en 1861, en el seno de una honrada y muy puritana familia de New Hampshire. De pequeño padeció del abuso de los demás niños por ser solitario. El mismo Holmes contó que una vez los chicos lo forzaron a ver y tocar un esqueleto humano. Tras lo cual nació en él la fascinación por los cadáveres y la muerte que lo llevó posteriormente a estudiar medicina. Pronto comenzó a robar cadáveres de la universidad con un doble fin, usar los cuerpos para experimentar y defraudar a los seguros, ya que previamente los aseguraba con nombres falsos. También comenzó a vender una supuesta cura contra el alcoholismo. Muy pronto manifestó hacia las mujeres, sobre todo hacia las mujeres con fortuna, un interés poco corriente que lo enmarcaría como un Don Juan del crimen. Era joven, guapo e inteligente, así que no tenía problema en seducir a las mujeres. Con 18 años se casó con Clara Lovering, una joven de familia rica que costeó sus estudios de medicina. Cuando se graduó como doctor en la Universidad de Michigan, abandonó a Clara y se fue a vivir con una viuda joven y guapa, quien tenía una serie de hostales que le daban grandes beneficios. Cuando la hubo arruinado, se marchó hacia Nueva York, donde trabajó como médico un año, y después fue a Chicago. Allí decidió abrir un hotel, ya que el 1 de mayo de 1883 se inauguraría la Exposición Universal de Chicago. Al llegar a su nueva ciudad no tardó en seducir a una joven encantadora y millonaria, Myrta Belknap. Aquí adoptó el nombre de Holmes, se casó con ella y, gracias a unas falsificaciones de escrituras, se apresuró a estafarla $5,000 para hacerse construir, en Wilmette, una casa suntuosa. Consiguió entonces la titularidad de una farmacia propiedad de una viuda millonaria en Englewood.
Convirtiéndose en su amante, logró hacerse dueño de todos los bienes de la mujer, después la hizo desaparecer y fue entonces cuando puso en marcha su gran proyecto, el Castillo Holmes. Para construir su castillo, Holmes recurrió a varias empresas, a las que siempre ponía toda clase de excusas para no pagar, y se acababan marchando sin haber cobrado ni terminado su trabajo. De esa manera, Holmes era el único que conocía detalladamente un edificio cuyo extraño diseño, obra de él mismo, habría podido impresionar a más de uno. El Castillo Holmes fue terminado en 1892 y la exposición de Chicago abrió sus puertas el 1 de mayo de 1893. Durante los 6 meses que duró, la fábrica de matar del Dr. Holmes estuvo a pleno rendimiento por la cantidad de visitas que recibía a la ciudad. El verdugo escogía a sus clientas con mucha precaución. Tenían que ser ricas, jóvenes, guapas, estar solas y, para evitar las visitas inoportunas de amigos o familiares, su domicilio tenía que estar situado en un estado lo más alejado posible de Chicago. La planta baja estaba conformada por negocios y era relativamente normal, sin embargo sus sótanos y pisos superiores estaban plagados de cientos de trampas, escaleras que no llevaban a ningún lado, habitaciones secretas, puertas correderas, laberintos y pasillos secretos desde los cuales, por unas ventanillas visuales disimuladas en las paredes, el doctor podía observar a escondidas el vaivén de sus clientes y sobre todo de sus clientas. Disimulada bajo el entarimado, una instalación eléctrica perfeccionada le permitía por otra parte seguir en un panel indicador instalado en su despacho el menor desplazamiento de sus futuras víctimas. Con solo abrir unos grifos de gas, podía finalmente, sin desplazarse, asfixiar a los ocupantes de unas cuantas habitaciones. Utilizando la gran variedad de máquinas de tortura y habitaciones especiales que su mansión poseía, algunos de sus juegos más pervertidos se basaban en atar a sus víctimas colgando de los brazos y bajarlas lentamente a un pozo lleno con ácido. Este personaje, pues, fue afortunadamente detenido. No obstante, eh, cuando se le logró detener a esta persona, eh, él mencionó que había matado a 200 personas, a 200. Su detención derivó de una investigación no de las desaparecidas en el castillo, de los horrores, no, 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 no. Él tenía, después de haber matado a muchas mujeres y de hacerse mucho dinero, se movió de Chicago y habiéndose asociado con un trabajador que le estaba haciendo adecuaciones, le dijo, ¿qué te parece si te aseguro, te pongo un seguro, y después fingimos que estás muerto para que tu esposa vaya a cobrar el seguro y ya nos repartimos la prima? Al trabajador le pareció una idea adecuada, lo comentó con su esposa, pero Holmes le dijo, ok, pero yo necesito conocer a tu esposa, conocer a tus hijas, para que nos podamos poner de acuerdo y yo las asesore al momento de hacer el cobro, porque pues, yo soy experto en el tema de los seguros. No tuvo reparo el trabajador, le presentó a la esposa, a los hijos, eh, y cuando el plan ya estaba en marcha, porque ya lo había escrito en el seguro, la esposa le dijo que no era quizá lo más conveniente hacer un procedimiento de esa manera. Entonces el trabajador ya comenzó a poner dudas, a expresarle sus temores a Holmes, quien le dijo, ven, vamos a platicar, hombre, te lo explico para que no tengas tantas preocupaciones, y en eso de que le iba a explicar, ¡pum!, le da piso. Esconde el cuerpo, le dice a la señora, todo está en orden, nada más ahora tenemos que ir a cobrar lo conducente, y su esposo está escondido, porque no nos vayan ahí a salir con alguna situación de alguna investigación. Entonces la señora va, cobra la prima, se las lleva Holmes a otros lugares, mata a los hijos, mata a la señora, se queda con el dinero y precisamente derivado de esa desaparición de su última víctima es como comienza la investigación que da con él.
Y cuando es detenido, él dice, no, yo me he matado como a 200, y no era cierto. Las víctimas que realmente Holmes privó de la vida fueron 17. Si fueron 17, ¿por qué entonces decir que eran 200? ¿Por qué vamos a encontrar en otros asesinos seriales, en spree killers, esta reiteración de la conducta de aumentar el número de sus víctimas fatales? ¿Es un narcisismo? ¿Es un trastorno de la personalidad? No les voy a decir quién es porque quiero que lleguemos a ello, pero desgraciadamente hace un par de años, cuando un sujeto mató a bastantes personas, al momento de ser trasladado por la policía hacia su primera audiencia, la pregunta que les hizo a sus aprensores era, ¿cuántos maté? ¿Cuántos maté? Quería saber si había roto el récord. Pero volveremos a esos temas de los asesinos seriales un poquito más, más adelante. Vamos a seguir en lo que estamos platicando aquí sobre estos temas tan terroríficos, ¿verdad? De los asesinos seriales. Pero ahorita lo que les quiero traer a colación es principalmente lo que les había comentado, que es lo relacionado con el criterio de la Corte sobre esta temática. Este es el caso Boyd versus United States de 1886. Con mucho gusto yo se los comparto ahí en el link que publique al respecto sobre esta charla que estamos teniendo para que ustedes puedan ahí analizar este caso, que es un precedente relevante en el estudio y que lo vamos a recordar en su momento. Bueno, llegamos a la parte agradable del siglo XIX. Es una parte extraordinaria porque es lo que tiene que ver con literatura. Y quizá puedan preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver la literatura con lo que estamos viendo de los asesinos seriales, con el proceso penal? Bueno, pues tiene que ver con lo siguiente, miren ustedes. En primer lugar, les presento este genio. En gusto se rompen géneros, cierto, 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 cierto. Pero eh, opino, sugiero, recomiendo la literatura rusa porque la estimo como la mejor del mundo mundial. Y a continuación explico rápidamente por qué. Nikolai Gogol, un genio, como lo van a hacer los siguientes que voy a presentar, es un personaje eh, que escribe Almas Muertas. Almas Muertas trata de la vida de un personaje que recorre toda Rusia comprando muertos. Ahí les voy a dejar para que se interesen por la lectura. ¿Quieren conocer Rusia? Lean a Nikolai Gogol, porque la describe de una manera espectacular. Toda Rusia, en la vida del personaje principal que va comprando muertos en todas las aldeas por las que se detiene. Nikolai Gogol le toca conocer, vivir también la asimetría del imperio zarista. La denuncia, la pobreza, la falta de oportunidades. Y ustedes pueden advertir cómo en un ataque frenético en la parte final de la obra empieza a escribir y empieza ya a desarrollar un pensamiento crítico contra el zarismo. Esta parte final le va a valer muchas críticas, porque entonces lo ven como un rebelde. Y comienza a escribir entonces ahora Almas Blancas. Después de su éxito de Almas Muertas, ahora empieza a escribir Almas Blancas, donde quiere
dejar bien al régimen, pero en un ataque de frenético, toda su obra la echa a la chimenea y se acabó. Nos quedamos sin conocer esa seguramente obra de arte. Pero bueno, Nikolai Gogol, extraordinario. Ahora les presento a este hombre. A este lo tienen que leer, al igual que Nikolai. Se tiene que leer y hay que comprenderlo inclusive. Fyodor Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, Memorias del subterráneo, son libros obligados, pero ninguno tan obligado como Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, la vida de Raskolnikov, y solamente les voy a dejar un dato, porque seguramente muchas y muchos de ustedes ya han leído la obra de Crimen y Castigo. Quienes no, aprovechen estos días para leer Crimen y Castigo. Es una lectura obligada en la carrera de Derecho y más por quienes se inclinan en el ámbito penal. ¿Se acuerdan cuando les hablé de Orestes? ¿Se acuerdan cuando las Euménides, las que lo iban persiguiendo porque había matado a su madre? Ese conflicto de la culpa, bueno, aquí renace con Raskolnikov. Raskolnikov es un estudiante que tiene problemas económicos. Eh, Decide pedir un préstamo y termina cometiendo un terrible acto hacia las personas que le hicieron el préstamo. Y ahí inicia la saga de Crimen y Castigo. ¿Por qué les comento esto? Porque Fyodor Dostoyevsky comienza a tener problemas de deudas por el juego. Muchos problemas, muchas deudas. Y tiene que acudir a un prestamista. Y el prestamista lo presiona no solamente con los intereses, sino con el pago de la deuda. Y lo presiona tanto que hace que Fyodor Dostoyevsky entre ya en un estado de depresión. Y lo obliga el prestamista a un contrato para que escriba una obra de la cual se tiene que vender para que él pueda pagarle. Y si no le paga en determinado tiempo, se va a quedar con los derechos de todas sus obras. Cuando está en este trance entre decidir o no, es cuando Fyodor Dostoyevsky escribe Crimen y Castigo. Dostoyevsky se ve reflejado en Raskolnikov. Esta no fue la obra que escribió para el prestamista, fue una siguiente. Pero cuando estudiamos la vida de nuestros autores favoritos, la conexión entre las obras y los pasajes son ineludibles. Entonces aquí tienen a este genio, no, Fyodor Dostoyevsky. Aquí les presento a León Tolstoy. León Tolstoy, el autor de Guerra y Paz, más de 100 personajes. Hay quienes, se respeta, claro, hay quienes dicen que esta es una gran obra, no le quito mérito, es extraordinaria, a mí me encanta, me gusta muchísimo, 100 años de soledad, pero para personajes, para personajes, Guerra y Paz de Tolstoy, y además hay otra obra extraordinaria que habla sobre las pulsiones humanas, que es imperdible, Ana Karenina, Ana Karenina de León Tolstoy, la cual también se las recomiendo, pero eh, al 100%. Uy, llegamos al momento, a la hora cuchicuchi. Esta es la hora cuchicuchi. ¿Por qué? Porque se trata de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant escribió muchos cuentos. Hay un libro, ¿a quién de ustedes les gustan las historias de sustos, de espantos, de los que arrastran cadenas? Bueno, a quienes les gusten ese tipo de temáticas, tienen que leer el Orla con H, el Orla,
de Guy de Maupassant. Ese libro es fantástico. Se puede asemejar, no. Lovecraft no tiene nada que hacer con Guy de Maupassant con Lovecraft, con el Orla. Nada que ver. Léanlo, lean el Orla. Y pues aprovechando la bondad que me dan de poder estar ahí con ustedes, quiero leerles un cuento que es pequeñito, no se me preocupen, es un cuento pequeño, pero vean de lo que trata, vean de lo que trata. Ahí les va, ¿eh? Con dedicatoria especial para quienes sean jueces, sobre todo. Entonces, para que se motiven en su ardua labor judicial. Si ustedes conocen a algún juez, pues por ahí les mandan esta parte, ¿no? Diciendo que se las mandamos con mucho afecto y como un homenaje a su trabajo. Cuando murió, presidía uno de los más altos tribunales de justicia de Francia y era conocido en el resto por su trayectoria ejemplar. Se había ganado el profundo respeto de abogados, fiscales y jueces que se inclinaban ante su elevada figura de rostro grave, pálido, enjuto y mirada penetrante. Su única preocupación había consistido en perseguir a los criminales y defender a los más débiles. Los asesinos y los estafadores le tenían por su peor enemigo, ya que parecía ser capaz de leer sus pensamientos y adivinar las intenciones que ocultaban en los rincones más oscuros de sus almas. Su muerte, a la edad de 82 años, había provocado una sucesión de homenajes y el pesar de todo un pueblo. Había sido escoltado hasta su tumba por soldados vestidos con pantalones rojos e ilustres magistrados habían derramado sobre su ataúd lágrimas que parecían sinceras. Sin embargo, poco después de su entierro, el notario descubrió un estremecedor documento en el escritorio donde solía guardar los sumarios de sus grandes casos. Su primera hoja estaba encabezada por el título Pourquoi, ¿por qué? 20 de junio de 1851. Acabo de dictar sentencia. He condenado a muerte a Blondel. Me pregunto, ¿por qué mató este hombre a sus 5 hijos? ¿Por qué? Uno se encuentra a menudo con personas para quienes el hecho de quitar la vida a otra parece suponer un placer. Sí, debe ser un placer, quizá el mayor de todos. ¿Acaso matar no es lo que más se asemeja a crear? Hacer y destruir. La historia del mundo, la historia del universo, todo lo que existe, absolutamente todo, se resume en estas dos palabras. ¿Por qué es tan embriagador matar? 25 de junio. Un ser vive, anda, corre. ¿Un ser? ¿Qué es un ser? Es una cosa animada que contiene el principio del movimiento y una voluntad que dirige ese principio. Pero esa cosa acaba convirtiéndose en nada. Sus pies carecen de raíces que lo sujeten al suelo. Constituye un grano de vida que se mueve separado de la tierra, un grano de vida procedente de un lugar que desconozco, que puede ser destruido por deseo de cualquiera. Entonces ya no es nada, nada, desaparece, se acaba. 26 de junio. ¿Por qué es un crimen matar? ¿Por qué si es la ley suprema de la naturaleza? Todos los seres tienen esta misión, matar para vivir y vivir para matar. Nuestra propia condición está sujeta a este hecho. Las bestias matan continuamente, durante todos los instantes de cada uno de los días de su vida. El hombre mata para alimentarse, pero como también necesita matar por puro placer, ha inventado la caza.
El niño mata a los insectos, a los pajaritos, a todos los animalitos que caen en sus manos. Todo ello no basta para calmar la irresistible necesidad que todos sentimos. Matar animales no es suficiente para nosotros. Necesitamos también matar personas. Las civilizaciones antiguas satisfacían su ansia con sacrificios humanos. Hoy, vivir en sociedad nos ha obligado a convertir el asesinato en un grave delito. Y como no podemos entregarnos libremente a este instinto natural, cada cierto tiempo desencadenamos una guerra para calmarlo. Así, todo un pueblo se dedica a aplastar a otro en un derroche de sangre, que hace perder la cabeza a los ejércitos y que embriaga también a la población civil, mujeres y niños, que a la luz de las velas leen por la noche el exaltado relato de las matanzas. Sería lógico suponer que se desprecia a los que elegimos para llevar a cabo esas carnicerías. Pues bien, por el contrario, les tributamos homenaje y les cubrimos de honores. Se les engalana con resplandecientes vestiduras de oro y se atavían con sombreros de plumas. Les otorgamos títulos, cruces, recompensas de todo tipo. Son admirados por las mujeres y respetados y aplaudidos por las multitudes. Solo porque su misión consiste en derramar sangre humana. Desfilan por las calles con sus herramientas de muerte, mientras el ciudadano común, vestido de oscuro, los contempla con envidia. Matar es la ley suprema de la naturaleza y es la ley que ha impuesto en el corazón de cada ser. No hay nada tan bello y honorable como matar. 30 de junio. Matar es la gran ley. La naturaleza ama la juventud eterna y nos empuja a acabar con la vida sin que apenas nos demos cuenta. En cada una de sus manifestaciones parece apremiarnos gritando, rápido, rápido. A medida que se destruye, se va renovando. 2 de julio. ¿Qué es el ser? Todo y nada. A través del pensamiento, el reflejo es todo. 3 de julio. Matar debe ser un extraño y maravilloso placer. Tener delante de uno a un ser vivo capaz de pensar, hacerle un agujerito, solo uno, ver cómo mana por él la sangre roja que transporta la vida y ya no tener delante más que un montón de carne inerte y fría, vacía de pensamientos. 5 de agosto. Me he pasado la vida juzgando y condenando, matando con mis palabras y con la guillotina a quienes habían asesinado con un cuchillo. Yo, si yo hiciera lo mismo que todos los hombres a quienes he castigado, ¿quién lo descubriría? 10 de agosto. Nadie lo sabría jamás. ¿Acaso sospecharán de mí? ¿De mí si elijo a un ser al que no tengo el menor interés en hacer desaparecer? 15 de agosto. La tentación ha penetrado en mí, reptando como un gusano y se pasea por todo mi cuerpo, se pasea por mi cabeza, que no piensa más que en matar, se pasea por mis ojos, que necesitan contemplar la sangre y ver morir, se pasea por mis oídos, que no dejan de escuchar algo terrible, desgarrador, el último grito de un ser, se pasea por mis piernas, que anhelan dirigirse al lugar donde ocurrirá, se pasea por mis manos, que tiemblan por la necesidad de matar. Cuán extraordinario tiene que ser tan propio de un hombre libre, dueño de su corazón, que está por encima de los demás y busca sensaciones refinadas. 22 de agosto. Ya no podía esperar más. He matado un animalito para ensayar, solo para empezar. Ya mi criado tenía un jilguero encerrado en una jaula que estaba colgada en la ventana de la cocina. Lo he mandado a hacer un recado y he aprovechado su ausencia para coger el pájaro. Lo he aprisionado con mi mano. Sentía latir su corazón, estaba caliente. Después he subido a mi cuarto, de vez en cuando apretaba con más fuerza al pajarito, su corazón latía más deprisa. Era tan atroz como delicioso. He estado a punto de ahogarlo, pero no he visto su sangre. Mi criado ha lamentado la pérdida del pajarito. Cree que se ha escapado. ¿Cómo va a sospechar de mí? 25 de agosto. Necesito matar a una persona. Tengo que hacerlo. 30 de agosto. Ya lo he hecho. Qué poca cosa.
He ido a pasear por el bosque de Vernes, caminaba sin pensar en nada, cuando de repente ha aparecido en el camino un chiquillo que iba comiéndose una tostada con mantequilla. Se ha detenido para verme pasar y me ha saludado. Hola, señor presidente. En mi cabeza ha aparecido una idea muy clara. ¿Y si lo mato? Le he preguntado, ¿estás solo, muchacho? Sí, señor. ¿Completamente solo en el bosque? Sí, señor. Los deseos de matarlo me han embriagado como el vino. Me he acercado con él con sigilo, pensando que iba a tratar de huir. Lo he agarrado por la garganta y he apretado con todas mis fuerzas. Me ha mirado aterrorizado con unos ojos espantosos. ¿Qué ojos? Eran muy redondos, profundos, terribles. Jamás había experimentado una sensación tan brutal, pero tan breve. Sus manecitas se aferraban a mis puños mientras su cuerpo se retorcía. He seguido apretando hasta que ha quedado inmóvil. Mi corazón latía con tanta fuerza como el del pájaro. He arrojado su cuerpo a la cuneta y lo he cubierto con hierbas. Al volver a casa he cenado bien. ¡Qué poca cosa! Me sentí alegre, ligero, rejuvenecido. Después he pasado la velada en casa del prefecto. Todos allí se encontraban, han juzgado mi conversación muy ingeniosa, pero no he visto la sangre. Aún no estoy tranquilo. 30 de agosto. Han descubierto el cadáver y buscan al asesino. Ja, ja, ja. 1 de septiembre. Han detenido a 2 vagabundos, pero no tienen pruebas. 2 de septiembre. Han venido a verme los padres llorando. Ja, ja, ja. 6 de octubre. No se ha descubierto nada. Suponen que algún merodeador habría cometido el crimen. Estoy seguro de que estaría más tranquilo si hubiera visto correr la sangre. ¿Quieren saber en qué termina el cuento? Se los voy a postear. El cuento se llama El Loco, de Guy de Maupassant. La literatura, el arte, no es ajena al crimen. Por el contrario, las grandes obras de la ópera, de la música, de la literatura, de la pintura, están asociadas al crimen, a las pulsiones humanas. El crimen y la literatura y el arte van siempre de la mano. Y si no, recuerden este caso, que se escribe precisamente en el siglo decimonónico, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Lo bueno y lo malo, el caballo negro y el caballo blanco de Platón, lo que hablaba de Perseo, de los persas, lo que Nietzsche define entre lo apolíneo y lo dionisíaco, la pulsión de la que habla Freud sobre el eros y la autodestrucción, el retrato de Dorian Gray. ¿Quién no ha leído esa obra? Si no la han leído, hay que leerla. El crimen, el ego, el narcisismo, el deseo incontrolable, la avaricia. La piedra lunar es la primera obra que inaugura el género de la novela negra. Imperdible. Es una obra extraordinaria. Si le gustan los crímenes, no en cuanto a cometerlos, sino en cuanto a investigarlos, a entenderlos, aquí tiene usted su primera tarea. Leer La piedra anular de Wilkie Collins, que se escribe precisamente en esta época en la que estamos hablando. ¿Y quién no va a reconocer esta figura? ¿Sabían que Sir Arthur Conan Doyle tuvo un maestro de química que utilizaba la lógica de una manera tan extraordinaria que gracias a él y a él le dedica el personaje de Sherlock Holmes? Sir Arthur Conan Doyle se mete en las obras de Sherlock Holmes, en su obra, con el papel de Watson. Watson es Sir Arthur Conan Doyle. Y una de las primeras obras fabulosas es Estudio Escarlata. Sí, Estudio Escarlata. ¿Ok? Entonces, hay que leer a Sir Arthur Conan Doyle con sus obras sobre Sherlock Holmes, que son interesantísimas. Obviamente todas tienen que ver con crímenes. En la pintura, estamos en el mismo siglo. Aquí tenemos a Paul Cézanne. Paul Cézanne, el caso es, la pintura se llama Le Maitre.
La madre. Pero vean nada más la cara, vean el rostro expresivo. La están asesinando a la persona. Eh, la actitud, el cómplice o el coautor, ya nos meteremos luego en esos temas, ¿no? El coautor, el autor o los coautores del hecho. Aquí les pregunto, ya se nos acabó el tiempo, pero aquí les pregunto, ¿esto qué es? ¿Un suicidio o un homicidio? Es una pintura extraordinaria, desde luego, pero ahí pueden ustedes juzgar si se cayó de una ventana o, si observan bien, encontrarán que donde voy a poner el ratón, el mouse no aparece el mouse, pero ustedes van a poder encontrar rastros hemáticos que nos llevan a una conclusión diferente. Bueno, nos quedan todavía muchas sesiones por delante, afortunadamente, para seguir platicando estos temas que son sinceramente apasionantes. Me da mucho gusto saludarlos. Les mando un abrazo a todas y todos los que nos están saludando por acá. Ya se nos fue el tiempo. Entonces, nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Quédense en casa, cuídense mucho, no salgan. Vamos a salir de esta. Hay una frase extraordinaria que utiliza mucho Martin Heidegger, que es: lo grande sale dentro de la tormenta. Nos vemos el día de mañana. Gracias por todo. Buena tarde.